Gracias, qué bueno que continúan con nosotros. Seguimos platicando con el maestro Alan Knight. Maestro, ¿cómo observa en este momento el presente de México en aspectos como bienestar social, igualdad, violencia, democracia, a 100 años de ese movimiento armado que precisamente una de las banderas que tenía era acabar con la desigualdad, acabar con la violencia que se generaba, etcétera? Obviamente, como historiador, cuando entro en estas cuestiones más del presente, hay que cuidar porque no me considero experto, soy nada más observador como cualquier persona. Obviamente el México hoy en día es muy diferente del México a principios de la revolución. Hoy en día hay una población de más de 100 millones de personas, comparado con 15.000. Es un país hoy en día mucho más urbanizado, más industrial, mucho más, con más alfabetización. Entonces hay muchísimas diferencias. Obviamente, como menciona, hay problemas sociales y políticos muy importantes hoy en día. La desigualdad, cierto atraso económico, no obstante los muchos logros del siglo XX, y hay el problema muy obvio de la violencia o, si se quiere, la falta de Estado de Derecho, más que nada con el narcotráfico, pero tiene otras dimensiones también. Yo creo que la revolución, pensando en el proyecto, la experiencia histórica, sí tuvo cierto éxito durante la generación de la revolución con la reforma agraria, etc. Pero, como mencioné un poco antes, después de los años 40 había otro nuevo proyecto priista y después otro proyecto muy nuevo, muy diferente, neoliberal. Entonces, yo creo que ha sido una serie de etapas de proyectos nacionales diferentes. Hoy en día estamos todavía en un proyecto más o menos neoliberal, pero que se enfrenta a problemas muy grandes como en muchas partes del mundo. Principalmente, yo diría, el problema económico, la recesión actual, la falta de demanda, la falta de empleo. Esto no solamente en México, pero en otros países yo veo como el problema actual más importante, aparte de los problemas, digamos, estructurales en México, de la desigualdad y, en cierto sentido, la falta de Estado de Derecho. ¿Observa en este momento en nuestro país liderazgos sociales importantes que sean capaces de dirigir, de conducir por caminos menos violentos y democráticos a la sociedad? Yo creo que México se ha enfrentado a un problema muy difícil, un poco como mencionamos antes, que ahora están operando en un sistema más o menos democrático, tiene obviamente muchas imperfecciones, etcétera, pero ha emergido de un régimen unipartidista de partido hegemónico hasta fines de los 80, hace unos 20 años, y entonces está todavía en un periodo de innovación, de experimento político, en donde tanto las fuerzas sociales, si se quiere, y los propios partidos están tratando de aprender las nuevas reglas del juego. Por el lado negativo, se puede decir que los partidos actualmente son algo desprestigiados, pero eso no es nada peculiar en México, se ve en muchas partes también. Y en cuanto a la representación social, quizás todavía hay un periodo de cambio de las antiguas estructuras más cooperativistas de la época del PRI, quizás a nuevas formas de representación social. Y obviamente uno necesita ser sociólogo político para realmente entender estos nuevos fenómenos. Por el lado más positivo, al menos se puede decir que en México esa transición democrática, aunque sea imperfecta, etcétera, no ha sido tan violenta. Es decir, yo me acuerdo en los años 80 había especulación acerca del camino de México más autoritario, una nueva revolución social, implosión, etc. Al menos se puede decir que a través de estos 20 años México ha creado una suerte de democracia pluripartidista con mejores medios de difusión, etc., que lejos de ser perfecto, al menos lo ha hecho sin entrar en una suerte de violencia al estilo de Colombia y ciertos otros países. Eso al menos es algo positivo. ¿Qué podemos comentar, qué se puede señalar en relación a el nacionalismo mexicano en este mundo globalizado? ¿Qué queda de ese nacionalismo en nuestro país?
Sí, también una pregunta interesante, es muy compleja. Yo creo que vale la pena desagregar el nacionalismo, porque obviamente se engloba muchísimas dimensiones. Por el lado del nacionalismo económico, claramente ha decaído mucho. Es decir, el nacionalismo económico de la revolución, la expropiación petrolera, hoy en día existe un poco de una manera defensiva, es decir, defender a Pemex, etcétera, y no ir a la privatización, está bien. En otros aspectos, estamos en un mundo diferente, en donde México pertenece al TLC, es una economía mucho más abierta, incluso ha habido ciertos éxitos en cuanto a las exportaciones. Entonces, México ha dejado de ser una economía tan cerrada y en cierto sentido ha habido beneficios por eso. Pero yo no creo por eso, como a veces hay gente, incluso historiadores que lo dicen, que por eso México ha perdido su nacionalismo en sentido político o cultural o incluso deportivo, si se quiere. Es decir, yo no creo que hay un paralelismo exacto entre la economía, lo cultural, lo político. Yo veo a México en términos culturales como un país bastante nacionalista, pero en sentido positivo, patriótico quizás. Se ve en el arte, en el cine, en la música, en la gastronomía y más que nada quizás en el deporte. Ojalá que el PRI, que es calificado, va a tener una buena gestión, buen rendimiento en Sudáfrica. Entonces yo creo que México en este sentido tiene la ventaja de ser una nación, una patria forjada, para utilizar la frase de Manuel Gamio, comparado otra vez con otros países que realmente sus bases de nacionalidad siguen muy débiles, incluso en partes de Sudamérica, Bolivia, en Perú, en donde hay realmente tendencias así muy fuertes. En México, al menos no obstante el giro neoliberal, que obviamente es un rechazo del nacionalismo económico, en otros sentidos, México todavía, a mi modo de ver, es una nación bastante forjada y eso también es algo positivo. En el marco de los libros de texto oficiales en nuestro país que salen a partir de la Secretaría de Educación Pública, ¿qué papel ha jugado la política de la Secretaría de Educación Pública dentro de este tercer proyecto posterior a la Revolución Mexicana del neoliberalismo para forjar, recordando a Gamio, el nacionalismo entre los jóvenes? Yo conozco mejor los libros de texto de los años 30 que la actualidad. Obviamente ha habido cambios y nos acordamos quizás toda la controversia de los libros de texto a principios de los 90, cuando Salinas estaba presidente y Zedillo ministro de Educación, en donde hubo un esfuerzo quizás demasiado autoritario de arriba para imponer nuevas ideas, digamos, neoliberales, rechazando antiguos íconos y símbolos nacionales, que a mi modo de ver fracasó, o en gran parte fracasó. Yo no sé qué exactamente es el contenido actual, pero presumo que todavía hay cierto énfasis en varios, digamos, símbolos nacionales que remontan a la independencia. El año que viene tenemos también el bicentenario de eso. Entonces, yo creo que los libros de texto sí son importantes. Y yo conozco de mi propia investigación en los años 30 que fueron muy importantes a través de la nueva red de escuelas federales y rurales para dar una conciencia de la revolución y de la nación. Entonces, presumo que siguen siendo importantes, no obstante toda la globalización y los nuevos medios de difusión electrónico. Sí, me parece que el momento del bicentenario y el centenario de estos dos movimientos armados, pues vienen a caer en un momento en el que se está discutiendo precisamente la validez y la fuerza que puede tener estas políticas y estos contenidos en los libros de texto para fomentar, para fortalecer el nacionalismo entre los jóvenes. Vamos a un corte y regresamos.